Bueno, continuamos en esta mañana con esta serie de mensajes sobre las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica. En esta hora estamos en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, donde leyeron la palabra. Quiero leer nuevamente el pasaje. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Santidad Sexual. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. Reconocemos nuestra incapacidad humana. Suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu quien hable a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un mensaje que a veces a algunos les resulta incómodo. Sobre todo porque estamos en una sociedad que ha pervertido sus valores, donde la permisividad sexual se ha llevado a todo tipo de extremos. Y hablar de santidad en el orden sexual a algunos les puede parecer extraño. Sin embargo, amados hermanos, el pasaje que hoy nos sirve de base para el mensaje de la palabra de Dios es uno de esos pasajes donde claramente se establece quién es el que habla y el que expresa su voluntad. En el verso 3 dice, pues la voluntad de Dios es. Ahí nos vamos a detener, porque vamos a entrar en ese análisis del resto del pasaje en unos minutos. O sea, lo que vamos a exponer hoy no es mi opinión ni el criterio de algún otro ser humano. Claramente la Biblia establece que es la voluntad de Dios. Aquí lo importante no es lo que tú pienses ni lo que yo, no es lo que una sociedad que se ha degradado y sigue degradándose moralmente pueda pensar sobre el tema. Es lo que Dios claramente establece como es su voluntad. Y cuando Dios declara su voluntad, no es para interpretarla, no es para debatirla, es simplemente para obedecerla. El apóstol escribió estas palabras a la iglesia de Tesalónica porque ellos, como nosotros, estaban en una cultura que cada día descendía más y más en sus normas morales. Y él les advierte, ustedes como hijos de Dios no pueden hacer eso. La exigencia paulina a estos creyentes de Tesalónica de abstenerse del pecado sexual no llevaba en manera alguna a la relatividad moral que hoy, como en aquellos tiempos, caracteriza a la sociedad humana, donde hoy todo es relativo y donde hoy todo es cuestión de opinión y de cómo uno se siente. Aquí se establece que es la norma absoluta de Dios, y haber iniciado su lista de instrucciones prácticas de estos dos capítulos finales de la carta a los tesalonicenses, de la primera carta a los tesalonicenses, con esta exhortación general y preventiva, resalta la preocupación del apóstol sobre el tema sexual en la iglesia de Tesalónica. Para ello era todo un desafío vivir su fe en un ambiente tan hostil. De la misma manera que es para nosotros hoy vivir en santidad en el orden sexual.
en una sociedad que, como dije, ha pervertido sus valores. El sexo es creación de Dios. Él fue el que lo estableció desde el libro de Génesis. Lo estableció dentro del matrimonio. Un matrimonio monógamo, un matrimonio heterosexual, fuera de esto es pecado. O sea, el sexo no es pecado. La mala utilización de él, la perversión de él es lo que la Biblia condena. Y desgraciadamente, hoy vemos que esto es uno de los grandes problemas que enfrentan los cristianos, como lo tuvieron que enfrentar los hermanos de Tesalónica. Y tanto para ellos como para nosotros, Dios sigue exigiendo lo mismo. Santidad. Santidad. Y con este trasfondo en mente se puede examinar este pasaje siguiendo tres ideas. Y recuerde, aquí estamos hablando de lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Si no te gusta, revisa tu vida. Tienes un serio problema con Dios, no conmigo. Como dije, este es uno de los pasajes que comienza con esas tremendas palabras. Pues la voluntad de Dios es. La primera idea que quiero que tomemos para reflexionar es acerca de la conducta sexual que Dios exige. Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y entonces, de una manera mucho más práctica, el apóstol ejemplifica con estas palabras de lo que se trata el tema de la santificación. Dice, que os apartéis de fornicación. O sea, la voluntad de Dios para los cristianos en lo relativo al comportamiento sexual es muy clara. Dice la santificación, que os apartéis de fornicación. La conjunción, pues, está enlazando el mandato con la exhortación previa de Pablo a los tesalonicenses, que nos sirvió de base en el mensaje anterior, verso 1 y verso 2, donde se hacía un llamado a la excelencia, a progresar espiritualmente más y más, a crecer. Pablo ya sabía que sus lectores deseaban hacer la voluntad de Dios, pero también se daba cuenta que ellos necesitaban un poco más de información específica en cuanto a qué comprendía esto. Y antes de mencionar los detalles particulares, Pablo define la voluntad de Dios bajo el principio general de gobierno de la santificación. ¿Qué es santificación? Separarse del pecado y apartarse para la santidad de Dios. Santificación es apartado para Dios, separado de algo, del pecado, para algo o alguien que es Dios. Dios quiere que los cristianos nos separemos de todo lo maligno, de todo lo carnal, de todo lo impuro, y esa separación incluye vivir por los valores de la Biblia y en ninguna manera apoyar valores en contra de la palabra de Dios. Voy a ser específico. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de tantas pasiones, tiempos en que algunos se han desviado de la verdad de Dios para seguir opiniones humanas. La Biblia es clara cuando dice, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, vivir en santidad no es solamente vivir por los valores que enseña la Biblia, sino no apoyar los valores que están en contra.
Usted no puede darle su voto cuando llegue el momento, y estamos en tiempo de elección, a una agenda que abiertamente promueva y apoye lo que Dios condena. Yo no estoy aquí para decirle por quién usted va a votar o no, pero es mi responsabilidad como pastor aclararle seriamente lo que Dios dice. Dice, es la voluntad de Dios. Aquí no se está hablando de una agenda política, es lo que Dios quiere para el hombre. E ir en contra de eso es ir en contra de Dios. Si usted lo hace, y me voy a referir en unos minutos a qué significa esa agenda, todo aquello que apoye el uso que Dios apoye, ir en contra del uso que Dios estableció al aspecto sexual es pecado. Está de más que hable del tema del aborto, donde la gente se niega a aceptar su responsabilidad por sus malas decisiones, y entonces es más fácil ir a una clínica donde se practican abortos para asesinar criaturas, o darle el apoyo a un candidato que se ha declarado abiertamente a favor de los matrimonios entre homosexuales. Miren, aquí no se trata de lo que una persona piense o no de manera individual. Eso es un problema de ellos con Dios. Aquí no se trata de cuán agradable sea una persona o no. Aquí se trata de la agenda política que llevan adelante, que en otros momentos han declarado apoyar y que siguen apoyando. Como por ejemplo los matrimonios entre homosexuales. No que sus derechos, aquí no hay más derechos que los que Dios ha otorgado. Y quiero ser claro porque hoy en día hay muchos cristianos que se han desviado de lo que Dios dice. Si tú eres hijo de Dios, para ti es importante lo que dice la Biblia. La voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, apartarte para Dios del pecado, y te apartas para Dios. Dice que os apartéis de fornicación. Él les quiere ser directo porque esto era un problema con el cual estaban luchando en una sociedad donde esto estaba de moda. Exactamente lo mismo que sucede hoy. Y porque un pecado sea muy popular, no significa que ha dejado de ser pecado. Y porque un pecado sea muy antiguo, tampoco significa que deja de ser pecado. Dice claramente, apártate. Significa abstinencia completa. Mantente completamente alejado de cualquier pensamiento o comportamiento que viole los principios de la palabra de Dios. En cualquier acto de pecado sexual. Miren, vamos a tomar la palabra fornicación. Si yo le pregunto, ¿qué significa fornicación? Alguno dirá, bueno, las relaciones entre dos personas que no están casadas. Bueno, lo incluye. Pero cuando usted busca la palabra griega que aquí se emplea es porneías. ¿Y saben lo que significa esa palabra? Es un término usado para describir toda forma de comportamiento sexual ilícito. No solamente relaciones entre dos personas que no están casadas. Eso incluye la homosexualidad, la pedofilia, el bestialismo. Podríamos llamar muchas o mencionar muchas depravaciones que hoy en día se cometen. ¿Qué cosa es un comportamiento sexual ilícito? Aquel que está fuera de los límites que Dios estableció. El Señor nos hizo seres sexuales y debemos emplear nuestra sexualidad de una manera santa. ¿Y cómo podemos emplearla de una manera santa? En el matrimonio. En el matrimonio entre un hombre y una mujer. En el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer.
Cualquier otra actividad sexual que salga de este límite es inmoral a los ojos de Dios. No me interesa lo que usted piense, ni a Dios tampoco, ni lo que yo pueda opinar. La Biblia dice que Dios solo bendice la relación sexual en el matrimonio. Lo demás es pecado. Quiero que vean allí Hebreos capítulo 13, verso 4. Dice la palabra: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? Juzgará a Dios. Trate de glorificar a Dios dentro de su matrimonio. Viva en santidad en él. Irse fuera de esto es pecar contra Dios. Hay 3 principios para la santidad sexual que me gustaría dejarles. Y debido a que aquellos cristianos, al igual que hoy, estamos expuestos incesantemente a todo tipo de vistas, sonidos, filosofías que tientan a la carne, a pensamientos inmorales y acciones también inmorales, debemos saber cómo podemos resistir. Ese era el desafío para la iglesia de Tesalónica. Es también el desafío para nosotros. Miren, Dios no solamente nos dice, no hagan esto, apártense de esto, sino que el Dios que nos ama nos dice cómo hacerlo. Nos da soluciones que no podemos ignorar. Y hay 3 principios en este pasaje, y el primero es que el cuerpo no puede controlar al cristiano. Debemos recordar que Dios creó el matrimonio. Verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Tenemos deseos sexuales. Dios nos creó con ellos. Pero hay que saber encaminarlos dentro de la voluntad de Dios. No podemos dejar que nos controlen. Por eso la Biblia dice que Dios estableció el matrimonio. El desafío es para cada uno. Dice que cada uno de vosotros, te incluye a ti, me incluye a mí, a cada creyente, cada cristiano, tenemos la responsabilidad de matar de hambre a la carne y alimentar el espíritu. Dice, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios, le dijo, es mejor casarse que estarse quemando. ¿Sientes pasiones sexuales que piensas que no puedes dominar? Ora a Dios y piensa en buscarte una esposa o un esposo que ame a Dios y tener una familia. Eso es válido. Si usted analiza el pasaje, es muy claro. No está diciendo que cada uno sepa tener sus propias esposas. ¿Dice eso? Tampoco dice que cada una sepa tener sus propios esposos. Ahí se establece la base de que el matrimonio es monógamo. Un hombre, un solo hombre y una sola mujer. Así que si alguien quiere dárselas de Salomón o de David, sepa que está pecando. Pero ellos lo hicieron y también pecaron. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Dios aprobó lo que hizo David e hizo Salomón. Pero pastor, ¿está en la Biblia? Sí, está el registro de ese pecado en la Biblia, pero le fue muy mal. Ustedes se acuerdan que David prácticamente lo que tenía era un circo en vez de una familia. Y tuvo que sufrir mucho por eso. Y Salomón, las mujeres le llevaron al pecado de la idolatría. ¿Cómo es posible
porque se fueron dentro de los límites que Dios estableció. Dice la palabra en la primera carta a los Corintios, por si a alguien no le quedó claro esto. Primera a los Corintios capítulo 7, verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. Un solo marido, una sola mujer. Tener varias parejas, eso es adulterio. Y a los adúlteros y fornicarios juzgará a Dios. Ahora, preste un poco más de atención a lo que dice. En este versículo dice, cada uno tenga su propia esposa. Y después en el de primera a los Corintios habla, como ya acabamos de leer, pero a causa de la fornicación cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Aquí no habla de dos hombres en un matrimonio, ni tampoco habla de dos mujeres. Y si Dios no habla, querer meter eso aquí es ir en contra de la voluntad de Dios. Claramente la Biblia establece que la homosexualidad es pecado. Y querer ir más lejos, construir un matrimonio en contra de lo que Dios dice es pecado. Yo quiero que usted esté claro que no es mi opinión, está en la Biblia. Y es uno de los pasajes que más claro habla sobre el tema. Yo no estoy diciendo que la homosexualidad sea un pecado más grande que el adulterio o que cualquier otro pecado. Tanto un adúltero como un mentiroso, como un fornicario tiene que arrepentirse, al igual que un homosexual. Pero aquí de lo que se trata es que nosotros no podemos cambiar lo que dice la Biblia por agendas políticas. A mí no me interesa si un presidente aprueba el matrimonio entre homosexuales. Dios no lo aprueba. En el 2016, el señor Biden, que hoy está corriendo para la presidencia, siendo vicepresidente del país, ofició un matrimonio entre dos hombres, siguiendo la agenda del expresidente Obama que fomentó eso. Hermano, yo no puedo aprobar eso. Yo no puedo ir en contra de mis principios. Aquí yo no estoy hablando del carácter de una persona para la presidencia. Estoy hablando de su agenda. Estoy hablando de las políticas que fomenta. Si usted no entendió esto, permítame decirle que usted no ha entendido nada. Que un homosexual se puede arrepentir, seguro. Que un homosexual tiene lugar en la iglesia, seguro. Las puertas del templo están abiertas. Ustedes se acuerdan el domingo pasado que yo conté una historia. Cuando estaba en el servicio militar, yo no tenía prejuicios y le predicaba el evangelio a todo tipo de personas. Y una vez me quisieron chantajear porque le prediqué a un homosexual. Y yo le dije a ese señor, el evangelio es para todo el mundo. Y Dios puede cambiar la vida de todo el mundo, porque cambió mi vida. Ahora lo que yo no puedo hacer es ir en contra de lo que Dios dice. Claramente la palabra establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, entre un solo hombre y una sola mujer. Ahora, si usted ignora la Biblia, entonces todo vale. Y déjenme decirle algo, hermanos. Cuando Dios establece que algo es pecado, es porque destruye nuestras vidas. Y si hoy en día estamos recogiendo la amarga cosecha de una sociedad rebelde, es porque la familia ha sido atacada una y otra vez. Hoy en día muy poca gente cree en la familia tradicional, porque se ha redefinido el concepto de familia. Y créanme, hermanos, la fuerza de la vitalidad de una sociedad humana depende de la familia, con sus virtudes y sus defectos.
de una madre y un padre presente en el hogar. Dios nunca va a aprobar que un hombre y una mujer estén viviendo, teniendo relaciones sexuales sin estar casados. Eso también tenemos que decirlo. Pero todo el mundo lo hace. El que todo el mundo lo haga no va a cambiar lo que Dios ha dicho, es pecado. Y entonces, ¿qué debo hacer? Casarse. No, pero esa persona no estoy segura si la quiero para casarme. Apártate de ese pecado. Déjalo. No sigas en eso. La Biblia es clara. Dice que cada uno sepa tener su propia esposa y ahora dice en santidad y honor. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que un hombre en el matrimonio debe tener sus afectos solo para su esposa. Que no debe andar mirando pornografía en el teléfono, en la computadora. Que no debe andar coqueteando con otras mujeres, fantaseando sexualmente con las compañeras de trabajo, porque le parezca que el pasto del vecino está más verde que el suyo, entonces comience a regar el suyo. Tenga mucho cuidado, dice en santidad y honor, y viceversa. Que la mujer no ande imaginándose cosas perversas con otros hombres que no es su esposo. Y créanme, hermanos, eso es un serio problema hoy. Hay muchos cristianos, y estoy siendo directo, muchos cristianos que ven pornografía. Y son adictos a la pornografía. Y no solo jóvenes. Hay que tener muchísimo cuidado. Eso es algo que puede destruir el matrimonio. Y espiritualmente puede devastar a una persona porque crea una adicción. El diablo te engaña con una mentira de que el sexo no es eso, el matrimonio no es sexo, no es eso. Dice que en santidad y honor. Unos años atrás el adúltero tenía que citarse con la adúltera y tener relaciones íntimas. Hoy en día está lo que se llama el sexo cibernético. ¿Saben lo que es, verdad? No le voy a entrar en detalle. Relaciones simplemente por internet. O mandarse mensajes pornográficos. O fotos escandalosas. Lo vemos. Pero los principios de la Biblia no van a cambiar. No te consideres un perverso porque tienes inclinaciones sexuales. Si ahora eres un joven soltero y ves a una muchacha hermosa y la miras, eso es natural. Lo peligroso es que te pusieras a mirar muchachos solteros. Es normal que te sientas atraído por una muchacha y una muchacha por un joven. Pero ora para que Dios te dé la persona ideal y Dios te la dará. Establece una familia creyendo que esa unión es para siempre. Segundo, el creyente no debe actuar como el incrédulo. Verso 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Si algo caracteriza a la persona que no conoce a Dios, es el descontrolado deseo de gratificación sexual. Miren, hablando a los romanos, Pablo explicó muy claramente al respecto. Una persona sin Cristo no tiene frenos. Si tiene un deseo sexual, lo va a satisfacer sin importar las consecuencias. Y por eso crece el número de abortos. Porque los jóvenes o las personas que tienen relaciones sexuales se les nubla el pensamiento y entonces después no quieren enfrentar las consecuencias. Bueno, las consecuencias están. Sale un bebé producto de esa relación. Bueno, entonces que se muera el bebé. Eso está bien. ¿Verdad? ¿Cuántos tendrá que matar? Dice la hermana. Romanos capítulo 1 del 24 al 27. Dice la palabra, por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es una mentira.
El diablo te dice, si lo tienes, vas a ser feliz, y después que lo tienes te sientes miserable. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, y ahí está la lista negra. Tenemos que poner nuestra vida bajo el control de Dios. No podemos hacer lo que todo el mundo lo hace, no importa que todo el mundo lo haga. La Biblia dice, no actúes como los gentiles, y aquí podríamos decir como los incrédulos, que no conocen a Dios. Tienes que vivir una vida diferente. Tienes que decir que no al pecado. Oh, pastor, pero ya tengo un serio problema. Dijo el Señor Jesucristo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si no eres capaz de cortártela, después me ve y yo te la voy a mutilar. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, sabemos, hermanos, que la Biblia no apoya en ninguna manera la mutilación física. Porque una persona se puede sacar un ojo y con el otro seguir siendo un perverso. Se puede amputar una mano y con la que le queda puede seguir siendo un perverso. Los miembros de nuestro cuerpo solo lo que hacen es exteriorizar lo que hay en nuestro interior. Son instrumentos para la maldad. Pero escuche, lo que el Señor quiere decir ahí es esto. Si tienes un problema con tu sexualidad, toma decisiones radicales. No puedes andar jugando. Si tu problema es el internet, quítalo. Si tu problema es tener internet en tu celular, deshazte de eso. Porque si no lo haces, nunca serás libre. Necesitas tomar decisiones radicales. Exterioriza lo que te está pasando. Habla con alguien de confianza y cuéntale lo que te está sucediendo. Pídele a esa persona que ponga un programa en su computadora para que esté informado de dónde tú navegas. Hay que romper ese ciclo. No podemos hacer lo que todo el mundo lo hace. Yo sé que esto no es fácil. Créanme que yo no estoy viviendo en un convento. Yo sé de qué se trata. Cuando llegué a este país y choqué con el internet, una de las cosas que hice fue tratar de buscar cosas gratis. Y se me olvidó que aquí nada es gratis. Y tuve algunas experiencias penosas que me alertaron sobre el peligro de la pornografía. Y ahora no se trata de que solo tengas acceso a internet, se trata de que con salir a la calle estás expuesto las 24 horas a la tentación. El diablo sabe que los hombres somos estimulados por lo que vemos. Las mujeres son diferentes, pero el diablo nos ataca por esto. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Quizás la primera mirada no la puedes evitar, pero no des una segunda. No te quedes mirando porque no te vas a ir. El diablo sabe cómo desenterrar esos viejos cadáveres que están en nuestros pensamientos cuando menos lo imaginamos. Quizás uno pueda decir, pero mirar una escena sexual, eso no tiene nada que ver. Eso no hace daño, seguro. Eso se va a quedar impregnado en tu cerebro. Y créeme, puede que lo olvides al momento, pero cuando pasen los meses, el diablo va a lograr desenterrar ese viejo cadáver. Y te vas a meter en problemas. No importa que todo el mundo lo haga. Es difícil. Si sabes que estar solo es un problema, no te quedes solo. Aprende a decir que no.
corre como José. Si José se hubiera quedado ante aquella mujer, habría caído. Acuérdense de David. David miró y siguió mirando y terminó deshonrando el nombre de Dios. Hay que tomar medidas radicales. En segundo lugar, porque es el propósito de Dios. Ya vimos el primer principio, que es que el cuerpo no debe controlar al cristiano. Dios creó el matrimonio. El creyente no debe actuar como el incrédulo. El tercer principio es: el creyente no debe aprovecharse del prójimo, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Cuando usted se envuelve en una relación adúltera, usted no solamente está dañando a la persona con la que comete el pecado, usted está dañando a muchas otras personas. A su propio esposo o esposa, al esposo o esposa de esa mujer o ese hombre. O sea, el pecado no es algo aislado, hay consecuencias. Cuando tú decides aprovecharte de un hombre o de una mujer para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, dice la Biblia que es un agravio. La traducción es aprovecharse. A veces hay muchachas tan ingenuas y caen en las fauces de un lobo que viene con el cuento de que si me amas te acostarás conmigo. Y quizás esa muchacha tiene una autoestima por el suelo. No fue bien afirmada en su hogar, específicamente por su padre, porque las relaciones entre padres e hijos son muy especiales. Y entonces, debido a esas necesidades emocionales, termina cediendo a ese desgraciado. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Que porque te acuestes con él te va a seguir amando? Acuérdate de la historia de Amnón con Tamar, su media hermana. La Biblia, aunque usa la palabra amor, no se está refiriendo a un amor sano. Se acostó con ella y después la aborreció. Uno de los grandes misterios del matrimonio, esperar por el matrimonio, es el misterio de la relación sexual. No es algo que hay que aprender. Dios nos creó con eso. Mantente en santidad hasta el matrimonio. No importa si ya fallaste, no sigas haciéndolo. Vale la pena esperar. Ahora, ¿por qué debemos guardar la santidad? Hay 3 razones más. 3 razones para mantenernos fuera de la inmoralidad sexual. En primer lugar, porque Dios es vengador. Dice el verso 6, segunda parte, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Usted cree que cuando está cometiendo su pecado con otra persona, Dios lo ignora? La Biblia dice que Dios ve en lo secreto. Cuando estás haciendo cualquier cosa que deshonra a Dios, no importa si lo estás haciendo en un lugar privado. Has logrado burlar la vigilancia humana, pero no la divina. Dios te está mirando. Y dice la palabra que cuando decides pecar contra un hermano o una hermana, contra una persona que no es tu esposa o tu esposo, la Biblia dice que Dios es vengador. Quiero que leamos Romanos capítulo 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hebreos capítulo 13, verso 4. La palabra de Dios claramente dice: a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. ¿Cómo Dios los va a juzgar? Bueno, indudablemente que una persona que viva practicando un pecado sexual, sea el que sea,
dice la palabra que no heredará el reino de Dios. Una cosa es caer en un pecado, que puede pasarle a cualquiera, aún a los cristianos, y otra muy diferente es vivir practicando ese pecado, porque lo que está demostrando es que esa persona no nació de nuevo. Una de las cosas que Dios usa para juzgar a una persona que decide persistir en un pecado es dejarlo con las consecuencias. Por ejemplo, el resultado puede ser un matrimonio muy perjudicado, acompañado por la pérdida de respeto y amor familiar, y puede llevar hasta el mismo divorcio. Segundo, Dios puede castigar o disciplinar a la persona permitiendo que sufra una enfermedad venérea u otra aflicción física, le deja en sus consecuencias. Puede resultar en ausencia de bendición o en la presencia de pruebas y tribulaciones. Es más, Dios soberanamente puede decidir llevarse a una persona antes de lo que Dios originalmente habría establecido. Primera a los Corintios capítulo 10, verso 8. Primera a los Corintios capítulo 10, verso 8. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dios juzga. Hay consecuencias. No podemos evadir las consecuencias. No importa cuánto se haya erosionado la responsabilidad, el concepto de responsabilidad personal a nivel social, Dios va a pedir cuenta. Esto era un tema que Pablo había enseñado. Él les dice a ellos, como ya os hemos dicho y testificado. Segundo, porque es el propósito de Dios, dice verso 7, no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Hermanos, no podemos vivir entregados a las pasiones que nos esclavizan. Los cristianos tenemos una vida transformada. Efesios capítulo 4, verso 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Verso 8, vemos el tercer principio sobre el por qué debemos abstenernos de la inmoralidad sexual por el Espíritu de Dios también. Verso 8. Así que, miren, si usted me ha seguido hasta aquí y ha sido de aquellos que claramente han entendido que Dios le está hablando, que Él le bendiga. Pero ya sea que usted me esté siguiendo por internet o aquí, y ha sido de aquellos que están incómodos con lo que estoy predicando, que se ha revuelto en el banco, que quizás ha pensado, ¿y este por qué no se calla? Mire lo que dice el verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que nos dio su Espíritu Santo. Esto es un asunto bien serio. ¿Saben ustedes que el deseo sexual es una fuerza, yo diría que es una de las fuerzas más poderosas de la experiencia humana? Por eso cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio, es ese poder sexual el que hace que ambos se comprometan, que el hombre luche con todas sus fuerzas para establecer una familia y mantenerla, porque Dios nos creó de esa manera. Y es una bendición que solo se podrá usar aquí en la tierra, en el cielo, no. Sin embargo, por eso el diablo ha tenido tanto empeño en destruirlo. Y lo ha sacado totalmente de los parámetros divinos. Porque sabe que aquello que Dios creó para bendición y como un medio para que la raza humana se multiplicara, Él puede convertirlo en una maldición. Y hoy es algo que tú y yo somos testigos. Ponte a analizar la mayoría de los problemas que enfrenta la sociedad humana
y tómate el tiempo suficiente para ver y descubrir que 1% muy elevado son consecuencias de problemas sexuales. Piénsenlo. Algo que Dios creó para bendición, el diablo lo ha convertido en una maldición. Nosotros tenemos que redescubrir lo que está en la Biblia, volver a la palabra y con un corazón humilde someternos a ella. Dios no solo nos dice lo que está mal, sino que nos da la solución. Y la solución es el matrimonio. Ah, pastor, pero yo llevo años esperando por un muchacho. Sigue esperando. Espera en Dios. No tomes una decisión que después te va a pesar. Porque es una unión, es un viaje sin regreso. Dolorosamente, algunos han tenido que pasar por esta experiencia, pero ellos pueden testificar que no es algo agradable. Es triste y deja consecuencias. Pero pídele a Dios todos los días. Yo, en esto, creo en la predestinación conyugal. Basado en el versículo que dice, como los cubanos que están aquí me van a entender, la yagua que está para uno, no hay chivo que se la coma. Ojo, como dijo alguien, lo que es tuyo por derecho divino, llegará a ti en el momento divino. Espera. Dios te va a mostrar a la persona. Ahora no significa que no vas a hablar, que no vas a conquistar. Tienes que hacer tu parte. Pero no te precipites, nunca será la voluntad de Dios que te cases con un incrédulo. Jamás. Ah, pero yo conozco a algunos que se han casado y les ha ido bien. Por pura misericordia. Pero compáralos con los que les ha ido mal. Bien mal. Espera. Vale la pena. Abre bien los ojos antes de casarte. Después que te cases, ciérralos. El matrimonio no es fácil, no lo es. Pero vale la pena. Vale la pena y es posible glorificar a Dios a pesar de las pruebas. La solución más fácil hoy es no comprometerse, sencillamente no casarse. Vivir allí, como le llaman ellos, entre comillas, la dulce vida, que no es más que un engaño, sin compromisos, lleno de libertinajes, donde los niños nacen y no pueden conocer ni a la madre o al padre. Y el diablo ha llegado más lejos hoy. Hoy quiere que los niños se críen en hogares con 2 madres o 2 padres. Y hay una agenda bien establecida para lograr esto, una agenda diabólica. Porque el problema de la sociedad hoy no es las decisiones que la gente tome con su vida, que le tendrá que dar cuenta a Dios. Ya sea que sean adúlteros, un fornicario, un homosexual, sino que quieren imponerles a otros esos pensamientos. Y en muchas escuelas, en centros universitarios, se está enseñando todo lo contrario a lo que Dios establece. Y algunos gritan, ellos tienen derecho. Miren, ya ahora han logrado el matrimonio entre homosexuales. La próxima perla para conquistar es que les den el derecho de adoptar hijos. Ya también estoy atrasado. Cada vez que yo escucho este tema, yo me hago la pregunta. Aquí la gran pregunta es esta. ¿Y el derecho de las criaturas? Yo me encuentro a veces con algunos que dicen, no, pero los niños que se crían con padres homosexuales o lesbianas, los tratan con amor y son felices. Mentira. No puede haber felicidad en contra de lo que Dios ha establecido. Y no tengas la cara tan dura, perdona que te lo diga,
Pero cuando yo me encuentro a alguien defendiendo eso, que viene de una familia tradicional, que fácil es pedirle a otros que también tienen derecho a que se sometan a la humillación que tú no tuviste que pasar. No, porque son los prejuicios. Miren, independientemente de que haya prejuicios, no son los prejuicios lo que Dios estableció. En ninguna parte de la Biblia nos dice que apedreemos o asesinemos a personas con este problema. No, los amamos y les predicamos y seguimos creyendo que el evangelio le cambia, pero no vengas con el cuento de que es normal. O aquellos que defienden el aborto, como decía alguien, la mayoría de los que están a favor del aborto ya nacieron. Dios permitió que este pasaje llegara en este momento, porque es mi responsabilidad advertir a cada cristiano con la decisión que va a tomar. Ore y pídale al Señor que le dé luz, porque Dios le va a pedir cuenta. No se trata de mí ni de mi opinión. Se trata de lo que dice la Biblia. Miren, hoy en día ya no se trata solo de la agenda homosexual, de los abortos. Hoy en día también los pedófilos están reclamando sus derechos. Tienen sitios donde hacen su propaganda y hay grupos que promueven el derecho de adultos a tener relaciones con niños. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? La lógica que aplican es la misma que aplican los homosexuales. Tenemos derecho. Seguro. Les voy a decir algo, hermanos. Si usted lee Romanos capítulo 1, la razón por la que Dios hace juicio claramente está allí. Es por la inmoralidad. Cuando el ser humano decide desbocarse por el camino de la rebeldía y la inmoralidad, va a cosechar el fruto. Y yo creo que en los próximos meses lo vamos a ver. Usted no puede alejarse de Dios y escapar de las consecuencias. Que el Señor nos ayude. La realidad es que a pesar de todo esto, hay esperanza. El mismo Dios que dice que esta es su voluntad y que quiere que andemos en santidad, nos dice que Jesucristo amó al mundo y murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto que hemos mencionado es un área en la que los seres humanos pecamos, pero todo pecado ofende al Dios vivo. Y por eso Jesucristo tuvo que venir allí y morir en la cruz. No había otra alternativa. Cuando estaba allí sometido a tanta humillación, y dentro de las cosas que le decían, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Le dijeron los ladrones que estaban con él, y sálvanos nosotros. Otros decían, vamos a ver si de verdad es el Hijo de Dios y Dios viene a librarle. Hermanos queridos, Él no podía descender de la cruz. ¿Saben por qué? Porque estaba allí por ti y por mí. Si Jesús hubiese descendido de la cruz, no teníamos esperanza. Y por eso la esperanza está en Jesús. Él puede cambiar la vida de cualquiera. No importa de quién sea. Hay esperanza para aquellos que son homosexuales, para aquellos que son drogadictos, para aquellos que son adúlteros. Hay esperanza para todo pecador. El Señor dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él cambió mi vida y puede cambiar tu vida. No te engañes creyendo que lo que estás haciendo está bien. No está bien. Le costó la vida al Hijo de Dios. Y un día cuando pases a la eternidad, si pasas sin Cristo, tendrás que enfrentar la aterradora realidad de que aquel que vino a salvarte te va a juzgar. No importa que la gente te diga está bien. No está bien. Está mal, está muy mal. No lo digo yo, lo dice el Señor. No importa que te llamen extremista, cerrado, intolerante. Si vamos a juzgar a Jesús según los parámetros que hoy se usan para juzgar su palabra, créanme, hermanos, volverían a crucificar a Cristo.